¿Cómo ¿Me estás andás? copiando? Se Bien, te ve buenas tardes, ¿cómo bárbaro. estás? Bueno, muchas gracias por unirnos y por acompañarnos en esta tarde. La gente está entrando, tenemos en este momento alrededor de 40 personas en la línea, pero se van uniendo. Así que bueno, muchas gracias por acompañarnos, un honor para el Club de Automóviles Sport que nos dediques este rato. Como sabés, Lau y Acona nos viene acompañando en todas estas entrevistas que estamos haciendo, la verdad que nos divertimos mucho. Así que nuevamente un honor, un placer. Esperamos cuando termine todo esto que nos acompañes en el club algún día, un lunes a la noche. Pero mientras tanto, vamos a disfrutarte por este medio. Lau, nuevamente muchas gracias y adelante. Le dejamos a usted y toda Bueno, la audiencia. yo no lo veo a Tito, no sé, ¿estás ahí, Tito? Sí. Sí, yo te estoy viendo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Vas a tener que habilitar la cámara, Tito, me parece. Ahí estás, ahí se te ve. Perfecto. Sí, lo que pasa, para cambiar de posición, Ahí vas. ¿me están viendo ahí? Se te ve perfecto. Yo no, Perfecto. pero bueno. Estoy A ver cambiando si... de posición. ¿Saben qué pasa? Que estoy en el medio de la montaña y quizás se pierda señal. Estoy buscando, suele ocurrir, ¿eh? Acá Yo se lo escucha veo bien a perfecto, Tito, ¿eh? ¿eh? Yo lo veo bien a Espérenme, Tito. espérenme un poquito. Voy a intentar que salga bien la transmisión. Espérenme un segundito, ¿eh? Dale. Dale. Voy a aprovechar mientras, Damián y Tito, para hacer un agradecimiento a Marcelo Vivo, punto número 1, que es la voz del turismo carretera y con quien Tito trabaja en las transmisiones hace ya unos cuantos años. Todos los que escuchamos el TC sabemos, identificamos muy claramente la voz de Marcelo. Marcelo es un gran amigo. Él me hizo el contacto con Tito, así que le agradezco especialmente. Y después Alejandro de Brito por todo el material fotográfico que vamos a ir viendo a lo largo de la charla. Bueno, Tito, ¿ahí estás? Sí, ¿ustedes ahí me ven bien? Perfecto. Bueno, encontré un Perfecto. lugar de buena señal. Bien. Che, bueno, como siempre, la pregunta es, ¿por qué el automovilismo? O sea, tu papá era representante de DKW y te armó un kart cuando eras muy chiquito. Sí, ahora que estamos bien conectados, nuevamente quiero saludar a todos los que nos están acompañando a la charla, en esta charla. Y sí, efectivamente, desde muy chiquito me gustó mucho el automovilismo. Como bien dijiste, papá fabricaba motos de KW y a los 4 años, en el año 62, me hizo mi primer karting a motor con un motor de KW 125 y iba a la pista de pruebas todas las mañanas, pasaba por mi abuelo y pasaba por mí para que yo pudiera hacer mi primera experiencia, por supuesto a la velocidad que puede manejar una criatura a los 4 años. Y bueno, ahí empezó mi amor por este deporte, más allá de que, bueno, papá empezó de muy grande esta actividad, no fue de los que más me impulsó cuando yo me hice más grande en edad, porque él aspiraba a que yo estuviese afectado al trabajo que él me había preparado de su empresa, y la verdad que me costó bastante convencerlo de que me diera la posibilidad de una prueba en uno de sus coches. Si bien él me dio esa posibilidad, yo a espaldas de él ya había empezado a hacer mis primeras experiencias en el karting, me iba relativamente bien, hasta bueno, que llegó ese día, después de tanto insistir, ¿no? En una carrera que iba a ser de 24 horas en Turismo Nacional, y bueno, que se dio esa prueba y a partir de ahí se me abrieron las puertas el apoyo de mi padre. Y a partir de ahí, porque ahí vos tenés un cuento interesante, que es que tu papá te llevó a probar, creo que vos saliste con el negro Jambrone a dar una vuelta primero, terminaste afuera, volviste a los boxes y después, cuando volviste a salir... Sí, te cuento. Bueno, esa primera prueba fue con su auto, con su Coupé 125. Él hizo un tiempo muy bueno de referencia en el perimetral, que estaba en el orden de los 2 minutos 13, con la chicana de Ascari, y la primera experiencia
del paso por Saloto con el Negro Zambrone de acompañante fue no muy grata porque en la primera pasada intenté entrar a fondo y salí a fondo, pero marcha atrás, al punto que Héctor, el Negro Zambrone, se quiso bajar literalmente del auto, me pidió que lo llevara a boxes y le pedí que no me mande al frente con mi papá y que se calle la boca y que me dé la oportunidad de hacer un nuevo intento. Salgo, doy 3, 4, 5 vueltas, algo así, y paro y bueno, mi papá y me dice que haga la pista entera, porque como había hecho, la verdad, mejor tiempo que él, y en ese momento era el récord de la pista, me dijo, estás obviando la chicana de Ascari, y le dije, papá, estoy haciendo la chicana de Ascari. ¿Me están copiando ahí? Sí, sí, perfectamente. Ahí estamos mostrando una foto del Fiat. Claro. Bueno, en ese mismo momento, papá no me cree y me pide salir de nuevo pista, sube a la terraza de boxes, inmediatamente repito ese tiempo que era muy bueno, y cuando paro me pregunta cómo podía ser si yo no tenía experiencia. Entonces ahí me sincero y le digo que yo corría en karting, pero la verdad es que era mi primera vez en un auto con techo y bueno, a partir de ese momento me regala un auto, me decide apoyarme, acompañarme con algunas condiciones como era no correr en ruta, ni en carreras de TN, ni en carreras de TC, por lo que él entendía era muy peligroso para la época. Lo mismo en autos con fórmula, y bueno, no insistir en viajar al exterior para carreras como invitado, porque él quería que yo estuviese muy abocado a mi tarea, que era de las primeras que hacía en la empresa. Y bueno, concretamente respeté eso, me regaló un Peugeot, debuté allá por el año 78, 79, 78 creo, en Bahía Blanca. Después ya en el año 79, 80 tuve las primeras victorias. Perdón, estoy haciendo un vivo. Disculpen, estoy en la casa de amigos y bueno, en definitiva, a partir de ahí empecé a hacer las primeras experiencias en turismo nacional, me fue bien. Después ya vinieron otras categorías, pero bueno, la primera experiencia fue del primer contacto con un 125 que andaba muy bien y con récord de pista incluido. Así que ahí empezó mi actividad, apoyándola mi papá y siendo todo muy fair play, ¿no? Así fue, como les digo, mi primera experiencia. ¿Me están copiando? Hola. Sí, Tito, se te escucha perfecto, se te escucha perfecto. Claro, Me parece que por ahí Lau tuvo algún temita, acá un segundito. No, Lau está con el mute, Damián. Tiene que sacar el mute, Lau. Lau, a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, Lau. Tito, ¿me escuchás, no? Se te escucha, yo perfecto, yo perfecto. Bueno, digo que recién mencionabas a tu papá y está bueno que hagamos un poco un raconto de lo que fue la carrera de tu papá. O sea, tu papá salió campeón con el Alfa Romeo, con el Alfa Sud, a la edad que tenés vos ahora, o más o menos, o estoy por ahí. Exactamente a esta edad. Papá en el año 85, él era del 24, tenía 62 ya para esa época. Y bueno, en definitiva, la verdad que papá arranca el automovilismo en el año 72, lo hacía de forma amateur, pero siempre todo lo que encaraba lo hacía con mucha dedicación. Y efectivamente cuando decide llevar a la clase 2 el Alfa Romeo, fue con la invitación o la sugerencia de algunas personas del automovilismo, entre las cuales estaba Balestrini, estaba el suizo, bueno, gente que impulsaba a poner ese auto en pista, y la verdad que, como si bien lo hacía de forma amateur, él
realmente era un gran deportista, hizo, me parece algo genial, corría de igual a igual con los chicos para lo que era en la época, y en una categoría muy picante, que era la clase 2. Y bueno, justamente ese año y esa carrera de definición de campeonato, tuve el honor de poder acompañarlo con otro alfa. Recuerdo que largamos los dos bien adelante. Yo creo que hice pole y no sé si él no largaba en primera fila conmigo, pero bueno, veníamos haciendo una buena carrera. En un momento mi alfa empieza a perder freno y decido abandonar porque tenía mucho miedo de cometer un error y poder perjudicar a los rivales directos del campeonato de papá. Así que abandono y él logra su campeonato con ese autazo, justamente ese año, que fue un año muy importante para la familia, el año 85. Así que, curiosamente, con ese auto campeón, a la semana siguiente había una carrera de invitados, pero en ese caso, bueno, corríamos con ese auto, con el de papá. Y, bueno, ahí está la foto, ¿no? Esta es la foto de la largada. Estás vos al volante y tu papá al lado. Claro, les explico o les cuento. Papá había ganado su etapa, quedó primero en la clase 2 o la clase B para la época, y estábamos largando novenos cuando yo agarro el auto en ese momento, novenos en la general. Había 8 clase C o clase 3 adelante mío. Yo estaba en el puesto 9, pero primero en la categoría. Y bueno, se dio el fenómeno de poder correr la segunda carrera y en la última curva de la última vuelta pude ganar con el Alfa a Horacio Valenti, que venía ganando en la clase 3, o sea que con el S Alfa clase 2 no solo ganamos la categoría clase 2, sino le ganamos a los autos grandes que tenían más potencia, pero este auto era impresionante lo que doblaba y obviamente yo en esa época estaba muy compenetrado, muy entrenado en pista, y bueno, tuve el honor de poder ganar junto a mi padre la categoría, y al final, con la suma de tiempos, quedamos en la general en el puesto 2 con un Alfa, que era de la categoría más chica. Y ese día digo que ha sido muy importante porque Claro. además de poder ganar con mi papá, además de la celebración de su campeonato que había sido la semana anterior, ese mismo día me bajo del Alfa, debuto en turismo carretera con un Falcon de Felipe Salgado. Y ahí tenemos la imagen, justo. ese mismo día, con ese auto, también pude debutar y ganar. Y bueno, era todo para mí, la verdad, muy fuerte. Tener la posibilidad de debutar en el TC también era muy importante. Me había costado mucho poder acceder a ese auto, porque el auto, la verdad que no lo querían manejar, no sé qué se había armado con el auto, y bueno, tanto insistí, y gracias a la gestión de un amigo de la familia, pude correrlo, Antonio Morrone, y ganar. La verdad es que recuerdo ese año como un año muy especial para mí, ¿no? Claro, te iba a preguntar justamente, porque ese auto había corrido en ruta con Pontoriero y tuvo una vida muy larga en el TC, pero yo leí que vos lo probaste mucho para esta carrera, lo pusiste mucho a punto, el chasis, los amortiguadores. No, realmente te cuento cómo fue la cosa. El auto lo probé por primera vez el viernes de la carrera. Y en esa época, para que la audiencia lo sepa, los autos partían de las carrocerías originales, no tenían ninguna carga aerodinámica adicional y se corría con gomas Michelin, de las que traían las Ferraris, autos Sport de la época. Y bueno, cuando doy mi segunda vuelta en el coche, intento frenar como yo estaba acostumbrado a frenar con los Datsun, que eran autos con carga dinámica y con neumáticos slick. Claro, este auto llegaba a más velocidad, pero tenía menos poder frenante por el neumático y la falta de cargas.
y las gomas delanteras literalmente las destruí. Y bueno, la verdad es que ahí estuve a punto de quedarme sin correr porque Felipe se había enojado mucho, Felipe Salgado, que era el dueño del auto, y bueno, Tito Del Conte nos facilitó 2 neumáticos nuevos, di 3 o 4 vueltas e inmediatamente me para el equipo y ahí pensé que había hecho alguna otra macana y bueno, me dijeron que no gire más, Felipe me dice que no gire más porque había quedado primero en el entrenamiento y bueno, le pedí de volver a salir, no quiso, esa es la realidad porque entendía que todavía tenía cosas para aprender al otro día y no arriesgar el auto. Así fue que pude largar la serie después de clasificar puesto 2 o puesto 3, algo así, con Roberto Mouras. Esa serie del día sábado fue muy emotiva para mí porque veníamos palo y palo, la ganó él. Y la verdad que me quedé con mucha información como para intentar al otro día ir por más. Y así fue que al otro día pude hacer, junto a un gran equipo, un gran auto, hacer ganar a Ford. Después de mucho tiempo que Ford no podía ganar el autódromo, porque como en ese momento expliqué, los autos tenían sus cargas originales, estaba de alguna manera favorecida en ese momento tanto la Dodge como la Chevy, que tenían mejores cargas naturales a la hora de doblar. Pero bueno, yo tuve la suerte de manejar un gran auto y bueno, poder lograr el triunfo. Además, bueno, se dio la curiosidad que 3 años después volví a manejar ese auto, gané de nuevo en Buenos Aires en el año 88 y ese mismo año, en la tercera carrera, que lo vuelvo a manejar, también gano en Balcarce. O sea, ese auto y yo, evidentemente, teníamos un feeling muy especial porque de 3 carreras corridas fueron 3 triunfos. Qué bárbaro. Ahí en la foto que estamos viendo, Tito, está justamente con tu papá en el podio, en el autódromo, y creo que está Felipe Salgado al lado tuyo. Se ve un poco chiquita la foto. Sí, está Oscar Aló, que ganaron la general, Horacio Valenti, está mi papá, estoy yo, porque ahí estábamos en el podio de cómo habíamos quedado en la general y en cada clase. Sí, realmente fue un domingo, como comprenderán, muy especial para la familia, ganar, como les digo, con mi papá en la clase 2, estábamos con el campeonato de él muy fresco y también ganar en el TC, debutar y ganar, fue un año muy especial para mí. Y después vamos a volver para atrás, ¿no? Vamos a volver al CAP, vamos a volver al TC2000, a los inicios, pero ya que estamos en el TC, cuando ganaste con el Falcon y después repetiste los años siguientes, ¿pensabas en un campeonato? ¿Pensabas en poder llegar a ser campeón de TC? Sí, claro. En realidad me encantaba el turismo carretera, la primera experiencia de salir a pista, el sonido, la velocidad para la época era tremenda y obviamente siempre tuve muchas ganas. Sin embargo, lógicamente tuve que llegar y darme el tiempo porque ahora volviendo atrás, cuando yo hago la experiencia del turismo nacional, hago una breve y corta experiencia en el año 82 en TC2000, me fue bien con un Dodge que le compré a Di Palma, pero se nos rompían mucho los motores, entonces tenía buenos parciales, de hecho en la segunda carrera venía ganando abajo del agua y ganó finalmente Luis Di Palma, hicimos juego de equipo, salió primero él, segundo yo, pero de ahí en más tuve experiencias muy acotadas porque, insisto, eran muy frágiles los motores. Después, en el año 83, me invitan, me tientan ir a correr al Club Argentino de Pilotos, la categoría era la monomarca Datsun, eran Datsun 280, y bueno, ahí empecé a hacer la experiencia de estar probando mucho en el autódromo, y fui de menos a más hasta que, bueno, llegó a la última carrera del año, definiendo ni más ni menos que con Luis Di Palma y con Cocho López en Comodoro Rivadavia,
en la previa, en el entrenamiento, previo a lo que fue la clasificación, me pego una gran piña en la curva 1 en Comodoro Rivadavia, la curva de la Chanchería, y rompo mi auto. Yo me golpeo bastante el lado izquierdo, y bueno, no tenía cómo poder definir el campeonato, pero bueno, Carlos Paredes me ofrece su auto, salgo a pista, doy apenas 2 vueltas con ese auto, logro la pole y al otro día puedo salir segundo en la carrera y ganar el campeonato y definirlo ni más ni menos que con Luis Di Palma y Cocho López, y estaban todos los consagrados de la época. Y al año siguiente, hablamos ya del año 84, logro hacer el bicampeonato ya 4 carreras antes, ese año ya con más experiencia. La verdad que tenía mucho training y la verdad mucha ductibilidad para llevar rápido ese tipo de autos. Insisto, era la monomarca Datsun 280 con más o menos 190 HP. Eran los autos totalmente iguales y lo único que se podía trabajar era en el amortiguador, que no era regulable. ¿Ahí me copian? Sí, sí. Porque por ahí me desaparece. Y bueno, Ahí nada, estamos viendo está. algunas imágenes tuyas con el Perfecto, 1 ya. Tito, O sea, perfecto. Claro, eso Todo ya bien. es año 84 con el número 1 en la puerta. claro. Ese año, como digo, no sé si 4 o 5 fechas antes pude ganar el campeonato. La verdad que aprendí mucho de esa categoría y les explico por qué. Lo único que se podía trabajar era con amortiguadores. Después todo lo demás había que dejarlo igual. Y con el ala, o sea, más o menos ala. Y con los amortiguadores me juntaba con un amigo, Jorge Racinet, que hacía amortiguadores de reparación, y empecé a configurar amortiguadores a mi manera, a mi estilo, y probaba el amortiguador en una máquina que tenía Jorge, iba al autódromo y bueno, terminé entendiendo mucho de cómo trabajaba el amortiguador en tracción, en compresión, en alta y baja velocidad, cuando no eran regulables, obviamente, ¿no? Y Tito, me y ese acostumbré a año, manejar una... Sí, perdón. ese año 84 lo conoces al Flaco. Sí, exactamente. En realidad, él había hecho alguna carrera ya en el 83, pero en el 84 lo conozco en un entrenamiento en Buenos Aires. Digo, lo conozco porque tuvieron alguna pica ya de entrada, ¿no? Ahí empezó una situación rara, porque en el entrenamiento de Buenos Aires, entrando a la horquilla, metieron la frenada en un entrenamiento que no tenía ningún valor más que... Y bueno, innecesariamente cometo la imprudencia de querer pasarlo, tocarlo, y bueno, sale a ser un trompo. Por supuesto me voy a disculpar, imagínense, era un entrenamiento de entre semana, pero podía haber esperado levantar, por eso digo que fue innecesario lo mío, y me disculpé, me presenté, me dijo que tranquilo, todo bien, y en la carrera siguiente nos encontramos en pista, y él literalmente en una parte de la pista me pegó un autazo de aquellos, y bueno, obviamente no lo dejé pasar el tema, esa es la realidad, lo esperé en el parque cerrado. Es anecdótico lo que pasó, no viene al caso, pero bueno, ahí, a partir de ahí empezó de alguna manera cierta rivalidad, porque él había tenido esa actitud en pista, yo tuve una reacción determinada y bueno, de ahí en adelante tuvimos muchos, la verdad, encuentros y desencuentros, hasta que bueno, con el paso de los años nuestra rivalidad arriba y abajo del auto se convirtió en muchos puntos de coincidencia de la visión del automovilismo, y bueno, por supuesto tuvimos en distintas categorías la posibilidad de competir, confrontar, y bueno, que haya sido sin duda su gran rival de tantos rivales y corredores de distintas épocas que he tenido. Vos
Vamos y venimos, ¿no? En el tema, pero ¿vos creés que lo tuyo con el Flaco fue lo que fue Mouras y Castellano en el TC? O sea, el Ford versus Renault que ustedes tuvieron, ¿lo podés comparar con eso? Yo creo que sería una situación muy particular, que cuando la rivalidad se genera en pista es porque justamente cuando, y ahora volvemos al año 85, Sí, cuando conté que era un año muy importante es porque yo había decidido hacer una experiencia de un año en Estados Unidos, yendo y viniendo en una categoría en donde, y es bueno entender qué es lo que pasó, ¿no? Vamos a correr con Paco a Sebring, las 6 horas de Sebring. Bueno, ahí vamos con una Nissan Turbo preparada por Tato Ferrea y lo mismo. En vez de usar lo que sí se podía usar, que eran amortiguadores Koni para la época, regulables, yo me llevé cantidad de amortiguadores fijos de distintas durezas y una semana antes de ir a probar en Estados Unidos, en Miami concretamente, detectan que tengo hepatitis y decido correr igual, y fui a correr ahí junto con Paco a hacer la pole en esa pista con más de 100 tripulaciones y venir ganando gran parte de la carrera hasta que nos quedamos sin pastillas traseras. ¿Me escuchan? sí, perfecto. Esa carrera terminamos quinto y decido no volver porque me parecía que había que correr muy despacio y no me iba a aportar velocidad esa categoría. Entonces vuelvo, hablo con Oreste Berta Padre y me hace una Renault Fuego en el año 85. Realmente Sí, la tercera carrera era un gran auto. Yo con Héctor Chambrone y el equipo iniciamos un camino y desarrollo puesta a punto. Oreste con el auto de Eduardo López que manejaba Daniel Mustafa hizo su camino y bueno, y tuve la posibilidad en la tercera carrera con esa coupé que estás mostrando de ganar en Las Flores. Y bueno, yo decido no continuar con Renault porque justamente una de las posibilidades era de tener que acompañar a Traverso en el equipo y la verdad que no quería. Así que decido irme a correr a Ford y con lo duro que iba a ser, porque yo sabía que el Renault con la preparación de Berta iba a ser, cuando entendieran el funcionamiento del chasis, iba a ser muy difícil de correrle por el gran potencial que tenía el motor. Y bueno, después armó Renault con Berta un gran equipo con grandes pilotos y con una política deportiva muy distinta a la de Ford, en la cual se nos hizo muy difícil. Pero en realidad, llegando al año 86, me parece que lo que generó mucho ruido para la época era que yo tenía que representar a Ford con su XR4, y había un cambio y un quiebre de modelos, por así decirlo. De la Taunus se pasó a la Sierra y del Renault 18 claro, a la Renault Fuego. Pero luego aparece Volkswagen representado por Maldonado, aparece Cocho que se va de Renault y representa a Fiat. Entonces se dio esto de poder confrontar en un momento que la gente se sentía muy identificada. Ven, de la Fuego, de Duracell, claro, paso a la Sierra, de Duracell. A la Sierra. Ahora, claro, la Fuego es una Fuego que quedó en la historia, ¿no? La primera, la de Duracell. La gente la tiene muy identificada con vos. Y después, sin embargo, vos te pasás a Ford y corres del 86 y bueno, mirá, hasta el Neón, ¿no? Claro, pero mira, con esa Fuego hay una anécdota muy linda. Vos sabés que cuando vinimos a correr acá a Córdoba, mi auto, el primer contacto de parejas en el Don Eduardo, las parejas, y la primera puesta de neumáticos a llegar a la tela me duró 4 vueltas o 5 vueltas el neumático. A partir de ahí
que empezar un camino para entender cómo una tracción delantera de tanta potencia para la época podía hacer aguantar el neumático. Bueno, lo curioso es que de tanto trabajo, muchos elementos, sin tener bases técnicas, pero sí por descarte, probar y probar, y vinimos acá al Cabalén, nos fue muy bien, y esto es importante que lo entiendan. Cuando pasó la carrera, creo que salimos segundo, ganó una sierra, hablo de la Fuego. Oreste Berta Padre me llamó a los 2 días y se tomó el trabajo de escucharme un rato largo, seguramente de todo lo que yo le había dicho que habíamos hecho y habíamos probado, porque imagínate, era el preparador de la Fuego. Para mí era un gran orgullo poder contarle lo que yo había probado. Obviamente quizás habrá capitalizado 2 minutos, 3 minutos de la charla, pero siempre lo digo de una persona como él que haya tenido la grandeza de poder escuchar a una persona grandiosa, que aún, la verdad, habiendo logrado lo que había logrado, tenía la capacidad de escuchar y no creer que sabía todo. Y obviamente lo mío era simplemente haber probado elementos hasta que encontraron un camino de funcionamiento del auto. Y Tito, bueno, ¿y cómo fue pasar, cómo fue pasar de la tracción delantera a la tracción trasera? Vos pasás de la Fuego, que era un auto que consumía muchas cubiertas, con la potencia que vos decís, pasás a la Sierra, tracción trasera. Es que la categoría funcionaba muy bien porque la Sierra naturalmente largaba mejor que la Fuego por ser tracción trasera. La Fuego andaba más por lo derecho. La Sierra en esos tiempos tenía mejor velocidad de curva. Después, cuando se empezó a evolucionar mucho el tema de las cargas, la Fuego tomó cierto margen porque había mucha carga en el tren tractor y nosotros quedamos medio descolocados en la parte de carga trasera hasta que la categoría se equiparó y ahí salían grandes espectáculos. ¿Por qué? Porque justamente la Fuego iba mejor por lo derecho, la Sierra lógicamente iba mejor doblando, y ahí se daban grandes espectáculos. Fíjate lo que eran las tribunas para la época, ¿no? Así que, y volviendo a las políticas, el tema de Renault, cómo implementaba su política deportiva, hizo que lograra muchos campeonatos de la mano de, sin duda, de Berta, toda su estructura, y nosotros como representantes de Ford todo lo contrario, no teníamos un lineamiento que hiciera que apuntásemos a cuidarnos entre nosotros. Y bueno, yo perdí 3 campeonatos por muy pocos puntos. El de Tucumán por 1 punto, por no haberse dado una orden de equipo y haberse cumplido, si no era campeón, justamente 2 carreras antes que eso. Y así claro, yo te iba a tengo preguntar, muchas... eso, ahí estás hablando del campeonato del 92, ¿correcto? Correcto, pero 2 carreras antes venía Sanata y habíamos quedado que él levantaba, yo venía segundo tranquilo, no levantó, y creo en Sanata, en René, lo que él me dijo, que siempre me dijo lo mismo, que nunca vino la orden de parte del equipo. Y bueno, yo ese año perdí el campeonato por 1 año, fue cuando a mí se me pone en cortocircuito el cable captor, y bueno, pierdo ese campeonato, pierdo el del 87, que también lo pierde el Flaco contra Silvio, porque a los 2 tuvimos problemas de neumáticos, y después pierdo uno también en el 94 con alguna posibilidad. Pero bueno, al fin y al cabo no se dio por una cuestión que no tuvo que ser con la Sierra, hasta que, bueno, después empezaron a aparecer otros campeonatos con Ford, con un Falcon en Supercar en el año 95, y curiosamente en el año 95 aparece el Escort con preparación de Wilke Balestrini con un motor 8 válvulas, concretamente el chasis era de Tito Pérez y el asesoramiento de Pedro Campo. Mi primer triunfo es en Mendoza y ya nos fuimos armando. Pero bueno, vos fíjate lo que pasó. En el año 96
queda libre Orestito Berta, porque no es más Renault, y agarramos justamente con ese auto, y fue mi director deportivo, y bueno, con el soporte técnico íbamos, trabajábamos mucho, probábamos permanentemente, él traía configuraciones nuevas, y ese año le pudimos correr de igual a igual a un auto que para la época era difícil de ganar, que era el Peugeot de Traverso, y fue un campeonato que quizás por tanto trabajo me pareció que se llegó muy fácil al campeonato, pero había mucho laburo y mucha capacidad detrás de ese auto, y bueno, obviamente ese campeonato con Ford no se dio con la Sierra, pero finalmente se dio con el Escort, ¿no? De TC2000. Ese campeonato se dio, claro, es un campeonato, como decían con Marcelo en alguna nota que vi, un campeonato que demorado, porque vos tendrías que haber sido campeón un tiempo antes, ¿no? Vos fuiste siempre un referente del TC2000 desde los primeros años hasta que lograste salir campeón, y bueno, y después también. Sí, después del campeonato de Supercar y de TC2000, ya tenía la Copa, tenía el Turismo Nacional 79-80, el bicampeonato en el CAP, después ya campeonato de Supercup, TC2000. Hubo varios años que tuve esta situación de, bueno, pasarme a Chrysler, y nos costó mucho hacerlo funcionar al Neon. Le faltaba potencia, era un auto que no tenía buena velocidad curva. Pude ganar en el año 98, pero porque se dio una circunstancia muy especial. Llovió y el auto iba re bien en el agua, pero si no en condiciones normales nos costaba mucho hacerlo funcionar. Ahí empiezo a correr ya con un Dodge. Previo había hecho, mis primeras experiencias con un Falcon, que me había ido bien. Pero bueno, estamos hablando del TC ahora, ¿no? Sí, claro. Sí, para hablar de etapas importantes de mi vida. En el 98, con una coupé que compro, una Dodge, le ponemos el motor Cherokee, el chasis era de Pedro Campo, los motores Cherokee eran de Pepino Petrich, que había perdido la vida en Rafaela, junto a Carlos Feudo. Le compro a la familia Petrich los motores, y bueno, debuto con ese auto y gano también en La Plata, y es el primer Cherokee que gana en la categoría. Después, cuando no continúo más con el equipo Chrysler, que gano nuevamente, pero ya con el modelo nuevo, gano en Rafaela, ya no corro en TC2000 y me voy a dedicar de lleno al TC. Esa es la coupé más linda que tuve. Esa fue la 94, año 94. La Maxoy negra, la verdad era un cañón el auto. Bueno, decía, allá por el año 2000, cuando quise volver a correr en Ford, no me dejaron, así que decido hacer un auto con Pedro Campo, una Dodge. Nos fue bien, ganamos un par de carreras más, y bueno, llegó sin querer, digamos, de continuar mi carrera deportiva con Dodge, porque digo sin querer porque tenía un Falcon listo y Aventín no permitía los cambios de marca, así que continúo y hago hacer un auto a Cristian Ávila. Bueno, ese auto nació muy bien, hasta que en el 2003 seguimos trabajando con distintos desarrollos, pero sobre esa plataforma de auto podemos llegar a la definición de un campeonato que fue muy peleado con el Gurí Martínez, Ledema y Ortelli. ¿Te puedo interrumpir, Tito, y hacerte una pregunta de ese campeonato? Sí. Vos, para ganar en esa época, tenías que tener al menos una carrera ganada, y vos ganaste una muy especial, que no la tenías en tus planes aparte. Sí, justamente en la cuarta o quinta carrera de ese año habíamos ido a probar a Olavarría, estaba con mucha fiebre, porque el fin de semana siguiente había carrera justamente en Olavarría. Cuando regreso a Buenos Aires me indican que tengo neumonía. Obviamente mi médico de cabecera me dijo que estaba complicado, y bueno, le pregunté hasta el último momento si podía correr, él me sugería que no,
pero no tenía derrame todavía en los pulmones, lo que sí tenía una gran temperatura y realmente estaba muy débil, al punto que no le hice caso y yo iba a probar el día viernes y di 2 o 3 vueltas y tal cual, no podía, me quedaba sin aire. Bueno, pasó el viernes, llega el sábado, creo que clasifico segundo o tercero y no podía girar, realmente me cansaba. Llega el domingo, seguían intentando bajarme la fiebre, era imposible. Y bueno, será que puedo ganar la serie, que era 5 vueltas, llegué con lo justo. Y bueno, la final, no sé por qué, pero que era 21 vueltas, la pude ganar. Me trajo hasta la última vuelta muy cerca Henry Martin, pero bueno, una vuelta antes o dos de que no daba más, sale el auto de seguridad y se relanza la carrera y la pude ganar. Es como que tomé aire y esa carrera, que fue la única que gané en el año, fue la carrera que justamente me permitió ser campeón, porque para poder ganar un campeonato te tiene que habilitar, tenés, digamos, el pasaporte teniendo como mínimo una carrera ganada, y fue esa la que estoy contando, ¿no? Realmente Y la disfruté aparte, mucho. aparte, Tito, ahí vos cargaste muchos kilos y al final fuiste descargando el auto y llegaste a Buenos Aires con el auto más liviano, ¿es así? En verdad, ahí fui a los kilos máximos, 120 kilos. Me desvinculo de Edgardo Fernández, nuestro acuerdo era por 4 o por 5 carreras y nos queda toda la base del auto, pero bueno, cómo entender de hacerlo funcionar. La verdad que nos costaba mucho, pero lo fuimos entendiendo, y la estrategia de sacar kilos del auto con arribos en el punto donde sacabas kilos. Y llegamos a la última carrera con kilos muy parejos, los 4 que definíamos el título, con la mitad de kilos, creo que con 60. Pero ya para ese entonces había entendido mucho cómo gestionar el neumático con esos kilos, con cómo perdían ritmo los autos, y el auto era muy eficiente a la hora de correr, de mitad de carrera en adelante. Y bueno, en esa última carrera yo largaba P8 y Ortelli creo que largaba puesto 3. Bueno, en carrera lo venía alcanzando y faltando pocas vueltas empieza a tener problemas, no sé cuáles. Se va afuera, rompe la trompa y bueno, pude ganar mi campeonato de TC, que era realmente algo que yo buscaba mucho. Pero bueno, curiosamente ese año, en el 2003, me ofrecen ir a correr al TN. Fue un año muy importante porque debuto en la 4ª carrera en el TN, con un Ford, un Escort también. Y bueno, pasó algo también muy curioso. El auto era para 1 o 2 carreras, hasta que me estaban por terminar el auto nuevo, pedí hacer una prueba en La Plata, y el auto tenía ciertas actitudes, hablo de ese auto de TN, saltaba, no entendíamos por qué saltaba tanto, y en un momento el auto se pone solo a andar muy suave, y ahí nos dimos cuenta que se había cortado una cuchilla en la barra trasera, y a partir de ahí el auto empezó a funcionar de una manera maravillosa, tal punto que, habiendo agarrado el campeonato muy avanzado en la 4ª carrera, pude ser campeón en la última de ese año, pero tuve mucha suerte, porque yo tenía que ganar todo, gané clasificación, serie y final, pero fue de mucha suerte porque los 2 que tenían que sumar puntos se fueron afuera, que eran Lepaile y Okulovic, y era una cosa inesperada por mí. Yo estaba muy enfocado al DTC, y bueno, gané el DTN, y a los 14 días pude ganar el campeonato de turismo carretera, así que fue un año fantástico, ¿no? Pero bueno, evidentemente tenía los planetas alineados en favor mío. Sí, te iba a decir eso. Acá justo me decían que te pregunte por Huguito Lepaile, que fue rival tuyo ese año. Qué buena foto esta que estoy viendo de la entrada a la Chicana Balcarce de cola. Esa voz era recién hecha por Ávila y llevaba la publicidad de Sky. Entiendo, de las más lindas que tuve yo en mi carrera del turismo carretera.
Después me encantaría que me la puedan pasar esa foto, no la tenía. Sí, sí, obvio, obvio, te paso toda la foto de la charla. Perdón la desprolijidad que vamos y venimos con las fotos a medida que vos vas contando, pero bueno, o sea que el 2003 fue un año bárbaro, ganaste en el TC, la carrera final en el autódromo fue electrizante porque vos siempre decías que tenías un auto con buen ritmo, pero bueno, se dio de menos a más esa carrera, ¿no? Y lo del campeonato de TN, que pudiste hacer todo junto. Ahora, quiero ir al año 2000. En el año 2000 ganaste carreras en 5 categorías distintas. No sé exactamente qué año era, pero sí, 2000. era sí, un año, siempre me lo dice Tenay y no registra qué año. Sí, ese año corrí en 5 categorías distintas, sí, gané en las 5 categorías, efectivamente. Pero no sé exactamente el año. Según lo que lo escuchaste en Aglia, en el 2000. Y Tito, si tuvieras que elegir uno de tus campeonatos, ¿es el de TC 2000 por lo que te costó o el de TC? Y los dos más importantes fueron el de TC 2000, por cómo se dieron las cosas. Trabajamos, como te digo, con un montón. Y acá cerca, mira, acá a 10 metros tengo al responsable, que es Orestito Berta, ¿no? Así que lo disfrutamos mucho, y el del TC también fue muy, muy importante. Era el que me faltaba de los grandes campeonatos. Después nos quedaba uno solo, que era el de Top Race, que ahí lo pude hacer también con un auto de justamente de Orestito, que era un Focus, si mal no recuerdo. Ese auto lo había manejado o Ponce o Walter Hernández, y les había ido muy bien. Y en la primera vuelta que giro sobre ese auto en el Top Race, hablo ya de 2004, dije que era imposible perder el campeonato con ese auto, como doblaba, ¿no? Para lo que era el Top Race en esa época. Y fue un campeonato muy peleado con el Pato Silva. Él corría con un BMW. Lógicamente mi auto doblaba mejor, el del Pato iba más rápido por derecho, pero bueno, era lo que tenían en la época las categorías. Pero sin duda los dos más importantes fueron el de TC 2000 y el del turismo carretera. ¿Y quiénes, si tuvieras que hacer por épocas, porque vos corriste muchísimos años, bueno, todavía no estás retirado, en el 2019 ganaste una carrera en TC Pickups, es decir, todavía seguís corriendo, pero si tuvieras que tomar un referente o referentes tuyos de cada época, ¿quiénes fueron? Y es de cada época, como lo decís. Me impactó mucho en la primera carrera cómo manejaba Mouras, para una persona que no tenía en esa época prácticamente conocimiento de lo que era la pista. Ellos eran más de ruta. De hecho, cuando a mí me tocó ir a la ruta, me pegaron un baile descomunal, ¿no? Pero me gustó mucho Moura, me gustó mucho Castellano. Después, en la época mía del CAP, el Cocho me parecía que era muy, muy bueno para la época. Por supuesto, Loco Luis, no sé, había 2 o 3 que realmente hacían diferencia. En la época del TC 2000 me gustaba mucho cómo manejaba el Flaco, Yoyo, Cocho, Silvio, Ángel, había muchos. Y en la época ya más avanzada llegan, siendo más chicos, el Gurí Guillermo, que se destaca en Ortelli, ¿no? Y el Gurí Martínez. Sí, sí. Y en esta última época de corredor, ya estoy retirado, te aclaro. Me gustó mucho correr con Matías Rossi. La verdad que me parece, no tuve la oportunidad de correr con Agustín, pero sí con Matías. Me parece que es la referencia junto con Agustín, Arduzo y Pernía en este momento, ¿no? Pero bueno, corrí, como comprenderás, con casi todos, porque con 40 años de automovilismo fueron distintas épocas, y en cada categoría tuve grandes rivales, pero no tengo uno en particular que se destaque. Le doy el valor a cada época y a cada categoría, ¿no? Cuando ganaste el campeonato de TC, en el 2003 yo tenía la suerte de estar ahí en el autódromo, ¿no? Y bueno, yo me alegré mucho, yo era muy fan de tu papá, lo iba a ver siempre con el Alfa, después me hice fan tuyo después de esa carrera que ganaron juntos.
pero a mí me impresionó que ese día festejó el autódromo entero. O sea, siempre había en el TC pica entre las hinchadas de Ford, Chevrolet, de Dodge, bueno, se llegaron a tirar cosas en una época, ¿no? Pero ese día es como que todo el autódromo festejó. Yo me acuerdo particularmente la hinchada de Ford, que estabas vos con el Dodge, junto con ellos festejando. ¿Pensás que, o sea, ahí vos te transformaste o pasaste a la categoría de ídolo, de referente? ¿Cómo lo viviste eso? No, no sé si era que pasé a la categoría de ídolo. Yo creo que se dio sí algo importante. El hincha de Ford sabía que yo no estaba corriendo en Ford, había elegido la marca cuando ya no corro más en TC2000 con el Chrysler, y que bueno, por una cuestión de decisión de la categoría, estaba arriba de un Dodge. Me parece que todos estaban contentos que después de 15 años Dodge pudiera volver a ser campeón. Me parece que la hinchada de Chevrolet siempre tuve con ellos una gran ida y vuelta, lo mismo que con el hincha de Torino, que también corrí con Torino, de modo que no había un motivo para que la gente no estuviera contenta. Se daban, me parece, ¿no?, distintas situaciones, y bueno, sabían que ese campeonato se había hecho con mucho esfuerzo, porque ni siquiera en ese momento teníamos un chasista. Ese año, cuando no puedo continuar con Edgardo Fernández, era, créeme, por una cuestión netamente presupuestaria, y le metimos mucha garra, mucho trabajo. Siempre fue un poco así la cosa mía, ¿no? De laburar mucho arriba del auto de carrera. Me parece que todas las hinchadas lo interpretaron así. Qué bueno, qué bueno. Acá estamos viendo una foto que es medio clave, que es que tu papá te había dicho que cualquier cosa menos un monoposto, pero esta foto está subido, creo que es en Bahía Blanca, ¿puede ser? No, te cuento, con papá cuando hacemos ese acuerdo era cuando él suponía que yo iba a ser un amateur y que iba a estar bajo, digamos, lo que iba a ser mi trabajo en relación de dependencia, ponele. Pero bueno, yo ya por el año 86, 87 ya le digo a mi papá que lo mío iba por el lado del automovilismo, y esa cosa de no haber hecho monoposto tiene que ver con que yo ya corría en 2 o 3 categorías con techo, pero esa foto es con un Toms, que era del Gurí Martínez, en San Jorge, en una prueba que yo estaba haciendo de TC2000, y me lo prestó varias vueltas. El titular del equipo era Víctor Rosso y anduve fuerte arriba de ese auto. Me encantaba el Fórmula. De hecho, si en el año 81, algo así, año 81, voy a correr con el Fiat en Bahía Blanca, volvemos para atrás, pero no importa, Sí. y debuto con un Avante, Fórmula Renault, a espalda de mi viejo, pero bueno, hice la pole en mi debut, entonces se enteró, se armó un despelote bárbaro, al punto que no pude correr, y bueno, me lo hizo vender. En ese momento yo había roto mi palabra, pero bueno, en ese momento fui con Juan Lascac y Ricardo Samar, que me prepararon, y mi compañero de equipo, cuando hice la pole, era el chileno Eliseo Salazar. Fíjate cuántos años pasaron, ¿no? Cuántas cosas han pasado. Qué bárbaro. Bueno, y ahora, ya que esta entrevista la estás haciendo para el CAS, te vamos a mostrar una foto. Vos corriste el Gran Premio de la Montaña ahí en Córdoba. Sí, tal cual. 2 veces, con Fiat una vez y otra vez con un Lancia Fulvia. Primero con el Lancia, después con el Fiat, porque se festejaban 25 años del que había sido el último desafío de los Valientes, que tuve la suerte de correrlo y haberlo ganado en Buenos Aires. Claro, el desafío de los Valientes también. ¿Y cómo fue la experiencia con los autos históricos ahí en Córdoba? Divino. En ese punto me permitió hacer una nueva experiencia. Viste, son carreras de regularidad, digamos, y tenés que pisar mangueras, y tenés un tiempo ideal para poder recorrer ese trayecto. Y la verdad es que yo pensaba que estaba más o menos bien. Estaba con un errático más o menos entre de 2 y 3 décimas. Eso me
literalmente me dejaba casi último en cada etapa. ¿Por qué? Porque el grado de precisión de los buenos era estar entre 3 y 4 centésimas en el error. Así que fíjense lo difícil y lo preciso, ¿no? Pero bueno, de paso, además de haber conocido gente muy piola, de haber visto autos muy lindos, de paso tuve en esos 2 grandes premios, que eran de regularidad, de haber conocido las entrañas de Córdoba, lugares preciosos de la provincia que vivo hoy, ¿no? Qué bueno. Bueno, Tito, la verdad que hemos tenido un repaso muy lindo de toda tu carrera. Sos, creo que de los pilotos, de los pocos que ha ganado en todas las categorías, ha salido campeón en todas las categorías que corrió, porque arrancaste en el CAP, bueno, después TC2000, TC, TN, Top Race, y se han dado muchos hitos en tu vida, ¿no? Ganar el 85 en el TC con la Coupe Fuego, ha sido muy interesante la charla. Yo no sé si alguno de los socios tiene alguna pregunta más para hacerte, y si no, bueno, te liberamos y te agradecemos. Sí, un par de personas que lo quieren saludar a Tito. dale. ¿Cómo no? ¿Puedo? Sí. ¿Cómo estás, Tito, gente querido? que lo quiere saludar a Tito, así que vamos a pedirle que ¿Cómo estás? saquen el ¿Todo mute bien? y lo saluden. ¿Cómo estás, querido Tito? Pero muy bien, acá en Córdoba, en cuarentena, con la familia. Yo les quiero contar a todos que todos hablan de la parte deportiva de Tito Besone, de los campeonatos, de los logros, pero yo puedo hablar de la faz humana de los Besones. Yo a los Besones los adoro. A mí Ernesto Besone, cuando yo tenía 23 años, me dio la posibilidad de ser gerente de Drean con las computadoras Drean Commodore. ¿Te acordás, Tito? Claro que sí. Gracias a eso yo compartí muchísimo con ellos, con Ernesto, con Tito. Comíamos en el restaurante de la empresa, que era para todos los obreros, comíamos nosotros con los obreros, comíamos la misma comida que ellos, y Ernesto era un tipo que te daba todo, una de las personas más humanas y más bondadosas que yo conocí en toda mi vida. Así que, Tito, vos sabés que mi reconocimiento para vos es eterno, que los quiero mucho, que a tu viejo lo llevo en el alma por siempre, y bueno, gracias por esta oportunidad, que siempre está bueno, ¿no? Escuchar y escucharte a vos. Me emociona de verdad, te digo de verdad, me emociona muchísimo. Muchas gracias, a mí también me emocionan tus palabras, los recuerdos lindos que tenés de mi papá. Mirá. Y bueno, obviamente cuando hablan del papá de uno, la mamá a ver si logran verlo ahí. Mirá qué lindo. Esta fue la primera vez que Ernesto Besone corrió en lancha al Mar del Plata en el año 85. ¿Te acordás con el catamarán? Sí, que le compró a Daniel que después fue de Daniel Scioli. Sí, claro. Sí, yo la verdad decía que no podía entender cómo iban tan rápido en el agua, estaban locos. Ernesto quería correr en todo, hasta en la lancha. Cuando me acuerdo de eso, y dice, quiero ver cómo anda en la lancha, vamos. Y me subía, y yo me sumaba en todo, ¿no? Era como el ladero. Vos que me llevas al autódromo todos los días, yo también fui testigo de eso. Tito iba al autódromo todos los días. Salíamos de Drean a las 2 de la tarde e íbamos al autódromo, Tito se subía a girar, girar y girar, ¿o no? Sí, no recuerdo si era todos los días, pero sí lo tenía como una rutina. Intentaba mejorar como piloto y tratar de mejorar mi auto, y en ese momento obviamente no estaban condicionadas o acotadas las pruebas, así que a mí me representaba por la cercanía muy fácil ir a probar. Como el auto, el Datsun, en esa época no tenía problemas de girar y girar, aprendí mucho justamente girando, ¿no? Bueno, en definitiva, eso fue parte de mi vida deportiva. Así que bueno, te mando un abrazo, una alegría a través del celu, de la tecnología, saludarte y bueno, por último, saludarlos a todos los que nos acompañaron en la charla. Por último, si me permitís, quiero hacerle un reconocimiento a quizás uno en estos tiempos que tiene que estar guardado por la cuarentena, que es lo que corresponde, o con el tema de la distancia social. Bueno, tenemos que saber que en este momento, cuando volvamos y tengamos la posibilidad de volver al trabajo, que es necesario, tendremos que cuidarnos mucho, salir
de esto, pero me queda la sensación que al no poder estar todo el tiempo con los seres queridos, con los amigos, todo esto nos deja una enseñanza de lo que es la convivencia con los amigos, con los seres queridos, y otra de las cosas que uno puede interpretar es que cuánta gente, servicios de seguridad o gente que está, enfermeros, médicos, que siempre están al servicio de la comunidad, por ahí uno no le daba el valor como se lo da ahora, que están exponiéndose permanentemente para justamente cuidarnos. Así que desde aquí el reconocimiento y el saludo a toda esa gente que está todo el tiempo justamente trabajando en medio de situaciones muy, muy difíciles, y que prontito volvamos a la vida normal, que salgamos de la mejor manera posible de toda esta situación, y que la Argentina se pueda recuperar en lo económico, y que la gente, insisto, pueda volver al trabajo normalmente. Un fuerte abrazo para todos. Tito, muchas gracias. Tito. La verdad que Un ha sido abrazo un para placer. vos también.